estimado profesor. En esta oportunidad, mi equipo y quien le habla tiene el agrado de presentar nuestra postura acerca de la pregunta escogida para esta actividad, siendo esta la siguiente. ¿Las medidas sociales impulsadas por Fujimori fueron positivas o negativas para el país? Como equipo consideramos que estas medidas fueron negativas para el Perú y por ello tenemos una postura en contra, tomando esta decisión debido a que siendo una retrospectiva a la década de los 90, el gobierno de Alberto Fujimori se vio envuelto en hechos de corrupción, violencia indiscriminada contra inocentes, crímenes de lesa humanidad y sobre todo actos de soborno y crisis políticas que han desestabilizado al país de manera considerable, siendo nominado como el séptimo gobierno más corrupto de América por medios internacionales. Cabe recalcar que el expresidente Alberto Fujimori se encuentra recluido y tiene una serie de sentencias que abarcan desde los años 2007 al 2015 por los siguientes delitos. Punto número 1. Allanamiento ilegal. Fujimori ordenó un allanamiento ilegal a la propiedad de la esposa de su asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, con el fin de que éste sustrajera maletas, cajas y documentos que lo involucraban a él y a Montesinos en actos de corrupción. Todo ello después de la difusión del primer Vladivideo. Punto número 2. La Cantuta y Barrios Altos. Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermosa, excomandante general de las Fuerzas Aéreas, se encargaron de practicar crímenes de Estado contra personas inocentes con el pretexto de la lucha contra el terrorismo. Punto número 3. CTS para su asesor. En el mandato de Fujimori, éste se encargó de aprobar un pago de CTS para Vladimiro Montesinos con el fin de compensar sus servicios y que éste pudiera salir del país. Punto número 4. Congresistas prófugos y compras de líneas de editoriales. Alberto Fujimori fue condenado por pagos realizados de manera ilegal a estos congresistas, también por espionaje a políticos, periodistas y por la compra de la línea de la editorial del diario Expreso. Punto número 5. Diarios Chicha. Alberto Fujimori fue acusado de haber desviado 122 millones de soles de los fondos de las Fuerzas Armadas para poder iniciar estos diarios chichas. Él mismo daba la orden de que estos titulares se vieran en la posibilidad de decidir de cuáles se podrían publicar y cuáles no. Bien, a continuación daré pase a mi compañera Melissa Alzamora. Buenas tardes. Bueno, con los temas ya abordados, explícitamente mostró una postura en la cual nos encontramos en contra del gobierno. Porque durante su periodo de mandato autoritario violó los derechos humanos, en donde se llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. En el marco de la lucha contra el armas fueron consideradas negativas para el país, ya que generaron un clima de violencia, vulneraron la seguridad y el bienestar de la población. Se ejecutó una campaña de sensibilización para las mujeres, principalmente para comunidades rurales y de bajos recursos. Un programa que trajo consigo la sombra de la desconfianza y la indignación. Un programa que les arrebató el derecho a decidir sobre sus cuerpos, sin consentimiento ni información adecuada. A pesar de que los testigos de las afectadas inundaban los medios de comunicación, el gobierno parecía sordo ante las críticas que lo señalaban por vulnerar los derechos humanos. La indignación no se hizo esperar y las mujeres de comunidades rurales y de bajos recursos se unieron para luchar contra esta injusticia que afectaba a sus hermanas, madres e hijas. La lucha por los derechos de las mujeres se hizo más fuerte y aunque la sombra del programa de esterilizaciones masivas aún se cierne sobre ellas, su voz se alza en un grito de resistencia y esperanza. Eso es todo. Le doy pase a mi compañera Camila. Voy a hablar referente a la esterilización que sufrieron las mujeres en los años 90 durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Según la autora Ivana Lucía Novoa Kuric, en 1991 declaró el año de la austeridad y la planificación familiar. Entre el año 1991 y 95 se aprobó el Programa Nacional de Población, cuya meta era reducir la tasa de crecimiento al 2.0% y la tasa global de
fecundidad de 3.3 hijos por mujeres en promedio. Posteriormente, entre los años 1992 y 1995, se llevó a cabo el Programa Nacional de Atención a la Salud Reproductiva de la Familia, por medio de la disminución de la fertilidad en armonía que tenía este proyecto. Indicaba que iba a ser una libre decisión de la población sobre el tamaño de familia y el intervalo de hijos que iba a tener. Pero según lo leído por el autor Pablo Uchoa, es el caso de la señora Serafina Illa Quispe, que despertó en la morgue del Hospital del Cusco, después de que la declararan muerta, durante una operación de ligaduras de trompa. Tenía 34 años. Ella dice que nunca consintió que se le practicara esa cirugía en el año 1997. También tenemos el caso de la señora Rudecinda Quilla. Tenía 24 años, cuando los doctores dijeron que no le iban a entregar el certificado de nacido vivo de su cuarto hijo, hasta que no se hiciera la ligadura de trompas. Ella se rehusó y le pusieron a la fuerza la anestesia, amarrándola de pies y brazos en una cama del hospital. Cuando ella despertó, ya se había encontrado con dicha operación, que años después denunció. Estos son solo algunos casos de algunas mujeres que sufrieron este acontecimiento que se sufrió en los años 90. Ante esta disyuntiva, nosotros nos preguntamos, ¿las medidas sociales impuestas por el Fujimori fueron positivas o negativas para el país? ¿Por qué no se hizo nada al respecto? Son preguntas sin una respuesta concreta. Paso a mi compañera Camila Arroyo. Yo hablaré sobre las masacres que pasaron en el año 1991 y 1992 durante el gobierno de Alberto Fujimori, comenzando con el Grupo Colina. ¿Quiénes eran? Fue el grupo paramilitar llamado el Escuadrón de la Muerte. Se estableció en agosto de 1991 como parte de una estrategia de guerra de baja intensidad emprendida por el Estado peruano a través de sus Fuerzas Armadas durante el gobierno de Alberto Fujimori. En el año 1991, en Barrios Altos, el grupo Colina ingresó a un inmueble ubicado en Girón Guante, en Lima, y asesinaría a 14 personas, incluyendo menor de edad, debido a una supuesta confusión, puesto que habían recibido información de que habría una reunión senderista en dicho inmueble. En el año 1992, 2 días después del atentado de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia, así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, recibieron la orden de intervenir la residencia universitaria de la Universidad Enrique Guzmán y Valle para capturar a los sospechosos que cometieron el atentado de Tarata. Pensaron que Hugo Muñoz, junto a un grupo de estudiantes, habían ocupado tras el asesinato por parte de Sendero Luminoso de Rosa Pretel, la entonces encargada de la residencia. En un principio se dio la orden de captura. Santiago Rivas, el jefe de operaciones, estaba bebiendo licor, puesto que cambió la orden por ejecuciones. El grupo Colina ingresó al campus, seleccionó a los sospechosos de acuerdo a la información de agentes infiltrados como alumnos y colaboración de un profesor. De los 40 internos, fueron separados 9 estudiantes junto al profesor Hugo Muñoz. Los secuestraron y fueron trasladados a un descampado. Se les obligó a arrodillarse y con las manos en la nuca. Estas fueron torturadas, asesinadas y enterradas en una fosa común. El 7 de abril del 2009, Alberto Fujimori fue juzgado y condenado a 25 años de prisión por su responsabilidad en la masacre y considerarse esos asesinatos selectivos como delitos de lesa humanidad. La Corte Suprema de Justicia determinó que ninguna de las víctimas tenía un vínculo con un grupo subversivo. Ahora daré paso a mi compañero Michael. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Michael Cabrera. El día de hoy voy a exponer la conclusión, confirmando la postura que tomamos por el mandato de Fujimori, la cual la conclusión que las medidas sociales impulsadas por Fujimori fueron negativas para el país, la cual lamentablemente las esterilizaciones forzadas en el Perú, la masacre está en ellas, la masacre en la Catuta, también trajo proceso traumático en aquellas víctimas, dejando secuelas físicas y psicológicas que arrastran aún 20 años después aquí en el Perú. Por consiguiente,
Nada de lo que hoy en día haga el Estado podrá remediar el dolor que viven aquellas mujeres y familias y hombres también. Por lo tanto, uno de los pasajes más sordidos del Perú tuvo como articulador al expresidente Alberto Fujimori, quien se mostró como un salvador ante cierto sector necesitado del Perú. Pero, en lo clandestino, ejecutaba acciones repudiables y dignas de un tirano. Entonces, ¿por qué seguimos dejándonos de manipular o dejándonos que nos manipulen? ¿Por qué no nos informamos más como público, como los electores que hacemos la elección de nuestros presidentes? ¿Hasta cuándo seguiremos así con presidentes que no dan la talla para nuestro país? Para que lo hagan lo que se les da y nos hagan sus títeres. Muchísimas gracias. Muchas gracias.